noches. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a seguir con la serie de las bienaventuranzas. Es hermoso pensar que el Maestro, que Dios, que Jesucristo, llevó a los discípulos al monte y dice subió al monte. El otro evangelio dice descendía del monte. Y entonces quedémonos en la mitad del monte. Como dice uno de los estudiosos, quizás en la mitad del monte, una parte plana, una colina, no algo muy difícil de alcanzar, algo como en las sierras chicas, donde todos podían llegar y cómodamente es ahí, dice la Biblia, en Mateo capítulo 5, abriendo su boca, ¿no? Y es la expresión más extraordinaria, ¿no? Porque es Dios hablándonos, abriendo su boca. Y quizás la repercusión de ese mensaje, como de este o de cualquier otro, es entender que son las palabras de la boca de Dios. Y abriendo su boca les enseñaba. Y entonces dice en Mateo 5:5, esta es la tercera de las bienaventuranzas: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en un contexto en donde parte hablaba Damián de que los judíos estaban presionados por los romanos, donde el pueblo de Israel estaba esperando un libertador aguerrido que lo sacara de la opresión del enemigo, alguien que le devolviera las tierras, toda la productividad, alguien que terminara con aquellos impuestos que ellos tenían que pagar a las ganancias y entregarle parte y a gran parte de todo lo que tenían y del cultivo y de todas sus pertenencias, darlo a los romanos, para abastecer el ejército y al ciudadano romano, porque ellos eran los dueños. Y en medio de eso, él en el monte abre su boca y le dice, bienaventurados los mansos, y ellos están esperando otra cosa. Y entonces le dice la razón, porque recibirán la tierra por heredad. Y no está diciendo ahí que van a conquistar la tierra. Le dice que van a tener la tierra, pero que la van a recibir. Es decir, no son los luchadores, los aguerridos, los valientes, los que van a matar, sino los mansos, y que no van a conquistar, sino que van a recibir la tierra por heredad. Y pensaba en esta palabra, ¿no? Los mansos. El hermano Samuel Pérez Millo, que estuvo con nosotros hace un par de semanas, él escribió en su libro, cuando escribe sobre las bienaventuranzas, y dice, después de estudiar la palabra, es lo más parecido, o si tenía que resumirlo en una palabra, es apacible. Es decir, los mansos son esa persona apacible. Si lo querés contrastar o comparar con los pacificadores sería alguien que está luchando o está trabajando por la paz entre dos que están enemistados, o entre dos grupos enemistados, o entre muchos grupos. Es un pacificador. Ahora, este que es apacible es alguien que ha resuelto sus luchas interiores, es decir, que tiene paz interior, que rebalsa de paz, que está lleno de paz. Y entonces este es el manso, ¿no? Yo puse una ovejita ahí en la foto, porque quizás sea uno de los animales más que más intrigaron a los evolucionistas, ¿no? Cuando escribió Darwin la selección de las especies, él habla de que los animales que van a seguir, que van a sobrevivir, son aquellos que son los más fuertes, los más capaces y que los que mejor se adapten. Y entonces todos los demás animales iban a desaparecer, porque eran todo lo contrario, no eran fuertes, no eran capaces, y uno piensa en la oveja enseguida, ¿no? Un animal inútil para todo esto, ¿no? No iba en la regla de Darwin de los que habrían de sobrevivir, ¿no? Porque no era un animal fuerte, porque no lo es, no es rápido, no es inteligente, no es vivo. Es decir, tiene todas las condiciones para desaparecer de la tierra. Sin embargo, hasta el día de hoy hay ovejas. Y entonces me gusta uno de los pensamientos que hay sobre la oveja y sobre este tema de la mansedumbre. ¿Saben que la palabra en latín está compuesta de dos palabras, man y suetus, hablando de manso, ¿no? Una palabra man es mano y suetus es acostumbrado. Lo que me gusta es la idea de que los mansos, o está hablando de un animal manso, es un animal que está acostumbrado
a la mano del hombre y que por eso es manso. Cuando Darwin escribe esto, algunos empezaron a cuestionar lo que yo estoy cuestionando, es decir, si solamente los animales fuertes son los que van a sobrevivir, ¿por qué sobrevivió el conejo? La tortuga, ¿viste que no podía escapar? Y entonces empezaron a cuestionar así cosas, y entonces alguien escribió de sus seguidores porque se asociaron con el hombre, y eso es una gran verdad. Ahora, cuando alguien dijo se asociaron con el hombre para sobrevivir y heredar la tierra, entonces ahí tuvieron que acortar las distancias de la creación evolutiva, es decir, los animales habían aparecido muchísimos años antes que el hombre. Una rana, 300.000 millones de años antes. Entonces, ¿cómo hizo la oveja para sobrevivir todo ese tiempo? Que entonces tuvieron que acortar los tiempos, estaban más cerca. Pero cuando uno lee la Biblia y vas al Génesis, por ejemplo, descubrís que el primer animal que se asocia con el hombre, ¿cuál es? No es la serpiente que habla con la mujer, ¿no? Ustedes saben que ahí es Satanás, no es el animal. Pero dice que la palabra en Génesis que Abel fue pastor de ovejas. Así que el primer animal en la historia que se asocia con el hombre, porque claro, no habría de sobrevivir de otra manera, es la oveja. Y esta tarde descubrí mientras Hernán leía el Salmo 8, otro pasaje que apoya esta idea, ¿no? Cuando dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y el versículo que sigue dice todo lo que puso debajo de sus pies. ¿Y qué son? Lo primero, ovejas. Y parece que Dios hubiera empujado a la oveja hacia el hombre, pues diciendo, no te queda otra. O te sometés al hombre, te acostumbras a la mano del hombre, o no sobrevivís. Hubo un tiempo que si usted viajaba por la Argentina para el sur, solamente veía ovejas. Hasta que se descubrió el petróleo y toda la productividad cambió. Había muchas más ovejas que personas. Y uno diría que era el país de las ovejas. Había dominado la tierra, el animal más tonto. ¿Cómo es que conquistó la tierra? No la recibió, el hombre la puso ahí a la oveja. ¿Entendés a dónde quiero llegar? Todos nosotros no nacemos como oveja, en realidad somos seres salvajes, dice la Biblia, pero esto de la mansedumbre es un proceso, ¿no? Muchas veces hablamos de la mansedumbre de los mansos, de esos dos personajes que habla la Biblia de manso, Jesús mismo y Moisés. Cuando habla de Moisés dice en Números capítulo 12, versículo 3, y este hombre era muy manso, más que todos los que habitaban la tierra. Lo que está diciendo ese muy y más es que había otras personas mansas, pero él era más manso. Es decir, que la mansedumbre tiene un proceso y tiene como un estado. Es decir, hay otro versículo que dice, sigue la mansedumbre. Es como que vas avanzando en la mansedumbre, como cuando vas adiestrando a un caballo salvaje hasta hacerlo manso. Leí hace poco de un hombre, un inglés, que compró un toro que había nacido y había sido preparado para las corridas. Un toro preparado para morir peleando. Y él lo compró para salvarlo y solamente lo acarició y hoy es como un perrito, igual que un perrito. Se acostumbró a la mano. Por eso nosotros, si vamos a heredar la tierra, tenemos que entender que la mansedumbre es un proceso, es un crecimiento, es un camino, es una forma de llegar a ser la misma esencia de él, porque él dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Y entonces estamos en un camino, en un proceso, alcanzando y acostumbrándonos a la mano de Dios. ¿Estás acostumbrada o acostumbrado a la mano de Dios? A la mano de Dios que te acaricia, la mano de Dios que te cubre, la mano de Dios que te disciplina y te da en la cola. ¿Te acostumbraste a la mano de Dios que te hace dormir en las noches y que te levanta a la mañana? Es decir, si vamos acostumbrándonos a la mano de Dios, eso es para traer paz a nuestra vida. Nuestra relación con Dios trae paz a nuestra vida. Y cuando abundamos de paz, somos entonces apacibles, estamos llenos de paz. Y no hay nada que pueda pinchar nuestra paz. ¿Viste cuando tenés un poquito nomás de aire en la bicicleta? ¿Qué pasa? Agarrás un clavo ahí, o los que van en moto, o explota o se desinfla, ¿no? Eso pasa con alguien
que no ha descubierto la llenura de Dios. O explota, reacciona mal, o te desinflás, te venís abajo. Pero cuando estás lleno, sos como esas ruedas nuevas que han hecho. Yo decía siempre, el que descubra y haga las gomas, viste, para las motos que no se pinchen, ese va a ser un millonario. Y se hacen, ¿no? Comprarlas, que son todos de caucho, completa. Y no hay nada que pueda hacerla explotar ni desinflar. Eso es una persona mansa. Ahora yo estoy asumiendo que vos sos manso o mansa. Y entonces vamos a descubrir otras cosas, aquellas cosas que van en contra de la mansedumbre. Jesucristo siempre usó las Escrituras para hablar de su mensaje. Él estaba enseñando las bienaventuranzas, pero no estaba enseñando algo que estuviera fuera de la palabra. Él estaba tomando su Biblia, que era el Antiguo Testamento, y de ahí sacaba los versículos de los que hablaba. Por eso en tu Biblia, si tenés una Biblia de estudio, abajo de cada una de las bienaventuranzas tenés un versículo diciendo Jesús habló de este pasaje. No es que estaba inventando algo nuevo, quizás lo estaba aplicando de otra manera o usando otras palabras para decir lo mismo. Por ejemplo, cuando dijo bienaventurados los pobres, estaba hablando de Isaías 57:15, que dice, yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y estaba hablando de bendiciones para los pobres de espíritu. Cuando habló de bienaventurados los que lloran, podría mencionar el Salmo 126:6, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, es decir, lloran y serán felices. O Isaías 61, que habla de que Él consolará a los que lloran. Y entonces cuando también después habla de los limpios de corazón, el Salmo 24:3-4 dice, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Es decir, ¿quién va a ver a Dios, en otras palabras? Y entonces él está haciendo un discurso y en sus sentencias está resumiendo la misma palabra de Dios. Ahora, cuando habla de los mansos, ¿de qué capítulo habla del Antiguo Testamento? Bueno, habla del Salmo 37. Vamos a ir al Salmo 37, porque en el Salmo 37:11 es de donde Jesús está tomando esta bienaventuranza. Y dice así, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, fíjate, con abundancia de paz, apacible, apacible. Los mansos heredarán la tierra. Entonces él toma estas palabras que escribió David, inspirados por el Espíritu Santo, y las explica en el Sermón del Monte. Bienaventurados, felices los mansos, los apacibles, porque van a heredar la tierra. Y entonces le está recitando las Escrituras y encuentro en todo este pasaje del Salmo 37 una y otra vez repetida la frase, y habitarán la tierra y heredarán la tierra. Entonces, evidentemente, él estuvo meditando en este capítulo cuando estaba hablando de los mansos. Ahora yo, si tenés en tu Biblia, yo tengo la mía, los que tradujeron este pasaje del Salmo 37, dice arriba, como título, el camino de los mansos. ¿De qué dice? El camino de los malos. Pero cuando lees todo el capítulo y esperás descubrir el camino de los malos, descubrís el camino de los buenos también. Así que es como si hablaras de una ruta, de las viejas rutas, con dos manos, ¿no? No una autopista, sino una ruta vieja. Y ahí vas de un lado y del otro lado están en contra. Y entonces se está hablando del camino de los buenos y el camino de los malos. De los dos caminos se está hablando, pero como si estuvieran encontrados. O el camino de los mansos y el camino de los mensos, dijo el chavo. Porque hay cierta inteligencia en esto de acostumbrarse a la mano. Entre los animales más numerosos de la tierra, la oveja ocupa el 7º lugar. Y fíjate, es tonto. Pero el conejo ocupa el 3er lugar. Y dice la Biblia en el Proverbios capítulo 30, entre los animales más sabios de la tierra está el conejo, porque hace su casa en la peña, fíjate, inteligencia. Entonces tenés por un lado el camino de los mansos y el camino de los mensos. Y los mansos han elegido el camino apacible, el camino de Dios. Y entonces yo estoy mirándote como alguien manso. ¿Sos tierno y manso? Veo que sí que... Hay mucha ternura. Yo duermo con la camiseta no más violencia para que no me pegue mi señor. Y con eso zafo. Pero si estás acá y seguís al Señor, que Él es manso, que cuando va a Jerusalén y la multitud ahí lo ve, resaltan aquellas palabras, aquí viene tu Señor, manso y humilde.
cabalgando sobre un pollino, hijo de Asna. Entonces vamos en el camino procurando esto de ser totalmente dominados por la paz. Y no hay nada que pinche nuestra felicidad, nada que nos amargue cuando estamos llenos de esta paz. Pero claro, en el camino van cruzándose cosas que yo cuando pensaba en este pasaje pensaba en las bicicletas, ¿no? Creo que todos nosotros andamos en bicicleta, no puede ser que haya uno que no haya aprendido. Pero fui al trabajo que está a 7 kilómetros, 10 años en bicicleta. Así que hacía los 14 kilómetros todos los días y no hay nada que me preocupara más en ese camino que los camiones, porque los camiones son los que más accidentes producen, el camión te pasa cerca o te absorbe o te tira. Y entonces viajaba con esos miedos y pensaba en este pasaje como que el manso es alguien que va a otro ritmo, que va en bicicleta, y del otro lado de la carretera pasan camiones, ¿no? Camiones que te pueden hacer caer, camiones que te pueden aplastar, camiones que te pueden tirar a un lado de la ruta. Entonces, vamos a ver en esta noche, si podemos, 6 impactos de cruce contra los mansos. 6 impactos de cruce. Es decir, no choques frontales, sino los impactos de viento. Cosas que te pueden sacar del camino de la mansedumbre mientras vos vas caminando siendo parecido a Dios, llenándote de una viva paz. Los mansos son personas que son enseñables, que están aptas para aprender, que tienen la actitud de cambiar. Por eso el Salmo no habla de sugerencias, sino tiene todo imperativos y órdenes. Y dice, no te impacientes, confía, encomienda, guarda silencio, deja la ira. Todo órdenes. Porque a usted a su perro no le dice, por favor, vení acá, si querés comer porque ya te puse los chisitos. Es decir, cuando usted tiene un animal doméstico, le da órdenes y que hace obedece. Como a mi perro que yo le decía, vení y salía corriendo. Bueno, hay algunos que son locos, ¿no? Pero la idea del manso es que está dispuesto a aprender. Un escritor español dice, el analfabetismo moderno será no de aquellos que no saben leer ni escribir, sino de aquellos que no quieran aprender, a desaprender para volver a aprender. Es decir, vivimos en una sociedad que no quiere escuchar cosas nuevas. Y los analfabetos serán aquellos que no quieran aprender algo que los haga desaprender, dejar cosas que ya ha aprendido y que estaban mal, para aprender cosas nuevas. Ahora el manso es una persona que aunque tiene la experiencia y tiene años y es un loro viejo, todavía quiere aprender. Por eso vienen las palabras ahí como órdenes para él. Tengo tanto para decir, espero que alguien me pare y me pegue. El primer camión que cruza, vos imaginate que venís en bicicleta, ¿no? Y cruza un camión y vas por el camino de la mansedumbre y cruza un camión que es la envidia. Por eso los primeros versículos del capítulo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y acá está, ¿ves? Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La envidia. ¿Ves? Vas en tu bicicleta y pasa ese auto, o vas en tu auto, viste que apenas va, y pasa el otro de alta gama a 190 que parece que no se mueve, va despacito, y vos decís, qué auto feo, por favor. Y es la envidia, ¿viste? Y entonces puede pasar que en este camino y vos vas con tu paz en el Señor caminando, de repente en el camino parece que alguien progresa más o está mejor, y entonces hay algo que en el viento te puede empujar, la envidia. Un escritor italiano, Petrarca, él dice que el hombre apacible tiene 4 enemigos: la avaricia, la ambición, la envidia y el orgullo. Yo cuando leí eso dije, lo escribió bien, pero al revés, porque bíblicamente es primero el orgullo, después la envidia, después la ambición y después la avaricia. Porque el pecado original, el que se genera en Satanás, es el orgullo. Él se creyó más que todos. Después miró a Dios, segundo pecado, la envidia, vio que Dios era más. Tercero, la ambición, seré como es, seré. Y pondré mi trono en los lugares del norte, ambición, avaricia.
cuarta no quiso compartir con nadie. Y entonces parece que ese está en ese proceso, ¿no? Cuando uno se cree, el problema es creernos más que los demás. Porque si uno no tiene orgullo, entonces no tendrá envidia. ¿Ves? Y ahí viene el valor de la humildad, estar satisfecho con lo que uno es o entender lo que uno es. Alguien dice, está más preocupado por los de abajo que por los de arriba, en dar. Estar más preocupado por ayudar a los que tienen menos que mirar a los que tienen más. La avaricia es la peor de los sentimientos porque destruye al que lo posee. Lo cité al Chavo del Ocho ya, ¿no? La envidia mata el alma y la envenena, ¿era así? Un escritor escribió eso. Es un veneno que destruye solo al que lo posee. Es decir, el que envidia se destruye a sí mismo. Otro escritor dice, la envidia dura más que el disfrute de aquel que tiene las cosas. Es decir, la envidia es más larga. Quizá el que tiene las cosas ya no la disfruta. Fue corto el tiempo, pero el que sigue envidiando. La envidia es un insulto a uno mismo. Es como decir, castigarse uno solo. ¿Cómo yo no lo alcancé? ¿Cómo yo no fui así? Y entonces puede pasar el camión de la envidia y puede moverte el camino. El Salmo 73 es un ejemplo de eso, ¿no? Otra vez, ahí no es David, sino Asaf. Y parece que estuvieran escribiendo el mismo pasaje. Porque uno es el 37, pero si vos movés el 7 y lo pones adelante, es el 73. Y dice ahí en la escritura 73, Salmo versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi salí del camino. Por poco se rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así que detenga su bicicleta ahí antes que caiga. Pare un poquito si hay un sentimiento, si tiene en el corazón un sentimiento de envidia, no se salga porque puede ser que lo lleve a salirse del camino. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible, esto es manso, es vida a la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Lo mismo que escribió aquel escritor de que la envidia es un veneno. Pero está diciendo que el corazón apacible trae salud a la vida. Y está hablando del cuerpo físico. Es decir, si usted quiere salud, tiene que estar lleno de paz. No más pastillas, otras pastillas, 20 pastillas, no paz. Porque le hace bien. ¿Viste cuando te ven así tranquilo ante los problemas? ¿No te han dicho vos vas a vivir 100 años? No podés tener esa paz. Se está cayendo todo. Y claro, la sociedad conspira contra la paz, porque la sociedad, el mundo, el sistema del mundo está hecho para sacarte de la paz. Y entonces si ves los noticieros todos los días, querido, no te va a quedar mucha paz en las ruedas. Porque conspira, es decir, te llena la cabeza para que pierdas la paz. Y la envidia destruye al mismo ser. Cuando dice la palabra y habitarás en la tierra, el Salmo 37, un comentarista del Antiguo Testamento muy viejo, David Brown, dice que hay dos acepciones para esa palabra. Una es vivirás y la otra es vive tú. Es decir, vive tú en la tierra. Es como si dijera, no tengas envidias, vive tú. Y me encanta la segunda acepción a esta palabra porque es la solución a la envidia. Vive tú, vive tu vida. Es decir, que el que tiene tiempo para envidiar no tiene tiempo para vivir. Está pensando más en los logros ajenos que en los propios y está renegando los propios. No solo la envidia es un insulto a uno mismo, es un insulto a Dios. Es decirle, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué este camino? ¿Por qué esta parte? ¿Por qué me diste esto? ¿Por qué esta parte en el obrar, en el ministerio? Porque es un insulto a Dios. Y cuando hablamos de la envidia en términos de este capítulo, parecería que la envidia está solamente relegada a los malos. Pero el consejo es al manso, no envidies. Lo que quiere decir que está también entre nosotros. Por eso no falta en una porción, un versículo en las cartas de Pablo en que él no hablara de la envidia. A los Gálatas le habla, no nos envidiemos unos a otros, no vamos a comer unos a otros. Y me gusta esta acepción, vive tú, porque es igual a lo que Jesús le dijo en Juan capítulo 21. Vamos a buscarlo, Juan capítulo 21. ¿Se acuerdan cuando él estuvo ahí en el mar de Galilea hablando con los muchachos después de estar resucitado?
21:20 dice, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregar? ¿Quién es el que ha de entregar? Todo esto versículo es para Juan no poner, soy yo, soy Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Fíjate que la gente enfatiza las cosas cómo Jesús tenía que sufrir cuando enfatizaban lo que él no quería que enfaticen. Y se quedaron con la idea de que Juan iba a vivir para siempre. Entonces Juan aclara ahí de que no estaba hablando de que iba a vivir para siempre. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga. Y esta es lo que valía. Esta es la pregunta. ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Y qué es la misma palabra cuando dice habitarás la tierra? Es decir, vive tú, vive tú. Entonces tenemos que dejar de envidiarnos unos a otros, sino de aprender a vivir la vida nosotros. De estar agradecido con lo que Dios nos dio. De preguntarle a Dios qué hago con esto, cómo lo hago, de qué manera. Disfrutar de la vida. Vivir la vida llena de paz. Y que ningún viento, ninguna cosa te lleve. Por eso los mansos están carentes de envidia, porque están apropiados de un concepto sobre sí mismo que no los eleva más de otros. Porque no pueden pensar más de sí lo que deben pensar, porque han decidido pensar que los otros son más importantes. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará de continuo, ¿no? En Jehová se gloriará mi alma, esa palabra, en Dios yo voy a ser feliz, soy feliz. Y entonces dice, oirán los mansos y envidiarán. No, ¿qué dice? Se alegrarán. ¿Ves cómo descubrís cuando estás en el camino de la mansedumbre? Porque te alegrás de la bendición ajena. Y entonces si alguien está feliz y está dichoso, dice el man, se alegra con él. Y si tiene mérito, si consigue algo, si aprobó la escuela, si compró la casa, se alegra con él. Y entonces dice, yo disfruto de Dios y los mansos se van a alegrar conmigo. Porque han entendido a disfrutar la vida de esta manera y a vivir su propia vida. Quizás en esta vida estás viajando viendo la vida de los demás por una ventanilla y deseando ser como el otro. Trata de ser como vos. Trata de entender el plan que Dios ha dejado para vos en tu vida, que tiene la misma expectativa de felicidad de todos, porque los mansos heredarán la tierra. Él te lo da. Vamos a ver otro camión o no llegamos, ¿no? La espera. Pasó el camión de la envidia y viene el camión de la espera. Dice el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Ves que le estaba hablando a los mansos? Y siempre termina cada sección con ellos heredarán la tierra, habitarán la tierra. Y ahora quizás estás en la espera de cosas que has pedido o que soñás. Y quizás sea esto lo que te saque del camino y te lleve por otro camino alternativo. ¿Ves? La pareja no llega, entonces ahí el primero, ¿no? El primer colectivo que cruza, vos esperabas el 3, pasó el 18. Total, después camina un poco más. Y a veces la espera es lo que hace que uno se salga, ¿no? Y ahí Abraham esperando un hijo y no llegaba, bueno, lo tengo de otra manera. Y entonces a veces ese esperar, el aguantar, el confiar, el creer, es lo que va probando nuestra mansedumbre. Y entonces dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Ahí está una chica esperando al novio que venga de la playa, en un bote por allá. Dice el Salmo 27, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora, a veces uno se le termina la fuerza en la esperanza, ¿no?
o se cansa de esperar. Y ese es el momento. Job capítulo 6, 11 dice, ¿cuál es mi fuerza para que siga esperando? Y ahí él estaba enfermo, destruido, sus hijos habían muerto y dice, ¿de dónde saco fuerzas para seguir esperando en Dios? Pero Isaías 40 dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es increíble que este versículo habla de que tendrán nuevas fuerzas cuando ya no tienen. Habla del lanzamiento del águila en busca de la presa, y cuando el águila se lanza con toda la fuerza y va a 200 kilómetros por hora en caída, y la presa se le escapa, ¿cómo hace? No se da contra la piedra. Es increíble que en el momento donde está más exhausta, recupera las fuerzas y otra vez se levanta. Y entonces dice Dios que el que espera en Jehová, cuando se le termine la fuerza, porque dice Job, ¿hasta cuándo voy a esperar? Cuando se te termine, Dios te da nuevas fuerzas. Y Dios te levanta otra vez, porque esa es la idea de Dios, está cubriendo a los mansos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Por eso dice Tito que la esperanza bienaventurada, la espera bienaventurada, la espera más feliz es esperar a Jesús, Tito capítulo 2, que vendrá desde los cielos. Es decir, seguimos esperando siempre. Y entonces Job aprende esta cuestión y dice, aunque él me matara, en él esperaré. Aún estando muerto, seguir esperando que el Señor responda. Porque estamos confiados de que tarde o temprano Dios ha de responder, Él responderá. Pero hay como un secreto en este pasaje. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ves ahí? No estás orando. Dios no está concediendo las palabras de tus oraciones. Él está mirando que disfrutas de la relación con Él. Y cuando aprendas a disfrutar en Dios, Dios oirá lo que tu corazón está hablando y pidiendo sin palabras. Lo que tu corazón desea. Porque cuando halles el deleite con Dios, no querrás otra cosa que más de Dios. Y entonces Dios oirá los latidos de tu corazón. Otros tienen otro latido, ¿viste? Y va escuchando lo que tu corazón dicta, cada frase, y te lo concede. Pasa otro camión, te mueve la bicicleta, te vas por la línea blanca y haces equilibrio, la estafa. Versículo 10, pues aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada, entesan el arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Pero su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. En este pasaje está ahí en el versículo 11, heredarán la tierra. Está hablando de que cuando alguien maquina o piensa engañar al manso, porque es manso, pero no es menso. Y entonces, ¿por qué es manso? Dicen, bueno, es fácil de engañar y están pensando en defraudarlo, en engañarlo, de aprovecharse. Y entonces dice, Dios se reirá. Porque el que ríe último, versículo 13, ríe. Y entonces ellos están planeando, se están riendo y están diciendo, bueno, lo vamos a engañar. Va a la iglesia, es buenito, es un gil. Y el gil son los giles son los seguidores del gauchito. Y entonces vamos a engañarlo y es tonto. Y se burlan y hacen planes y hay fraude y estafa. Y no hay cosa que quizás me moleste más a mí en ese sentido que la injusticia, ¿no? O el ser defraudados. Trabajás, te pagan mal. Pagaste un trabajo, lo hicieron a medias. Entregaste dinero, préstamo, no te lo devolvieron. Sí, la estafa, ¿no? El ser engañados. Y entonces el manso no tiene respuestas y sigue esperando en Dios. Porque Dios va a apropiar de su defensa y dice, yo me voy a reír. El Señor se reirá de ellos porque ve que viene su día. Es decir, que en todos estos conceptos que le da al manso, dice todo lo demás, todo lo que está pasando, es solo un camión que pasa, es temporal. Es un sacudón, pero temporal, porque va a pasar. Todo en todo el pasaje siempre va diciendo, es solo un tiempo, es solo un momento. Viene la solución. Y entonces uno tiene que esperar y no reaccionar mal, dejar la ira, dejar el enojo,
Dice Eclesiastés que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Viste cuando decís me sacaron? Y me sacaron de las casillas, decían antes los abuelos. Nadie más dice así, ¿no? Porque no saben ni lo que es las casillas. Pero me sacaron, se me salió el indio, se me cortó la cadena, en este caso de bicicletas. Se me salió la cadena. Y entonces dice el pasaje de Eclesiastés, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es decir, nadie te puede sacar de tu lugar si vos no querés. Eso es lo que está diciendo. Que la decisión de que se te salga el indio es tuya. ¿Viste? Te empiezan a aflorar las plumas acá. Se te sale el indio, el humo, ¿viste? No podés soportar y algo voy a hacer, me voy a vengar. La mejor venganza es el perdón. Y conservar la paz. Y ser defraudado, sí. En el original esta palabra de mansos tiene algo de sufrimiento, es decir, acepta el sufrir. En bien de la paz interior, en bien de su propia paz, en bien de su propia salud y felicidad. Decide aceptar el fraude, ser defraudado y perdonar. No sé si califico, pero Dios le está hablando a los mansos, diciendo, si pasa la estafa, dice el Salmo 38, mirá ahí al lado, 38, versículo 13. Mas yo como si fuera sordo no oigo. Te voy al versículo 12 para que lo entiendas. Los que buscan mi vida arman lazos. Los que procuran mi mal hablan iniquidad. Están planeando fraudes todo el día. Me quieren engañar. Y él lo ignora, él no es un tonto, él sabe. Pero él no responde. Y entonces dice, mas yo como si fuera sordo no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Porque tú, en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás. Él es tu abogado. Él va a responder. ¿Y vos qué tenés que hacer? Tenés que hacerte el sordo mudo. Y viene el engaño, viene el fraude, te engañaron. Y entonces tenés que esperar en Dios. No escuchó nada, hacele un juicio, métele esto, métele una bomba. Estaba viendo eso miré así en un zapping esos dibujos, filmaciones policiales. Y explicaba el policía, ese es un hombre que quedó sin trabajo y que lo echaron. Lo estaban filmando, ¿viste la cámara en la calle? Estaba agachado y hace un fueguito, lleva alcohol y lo tira en un auto, ¿viste? Y lo incendia. Dice, ese es el auto del patrón. Y claro, es alguien que no quedó sordo-mudo, ¿no? Alguien que le empezaron a meter cosas en la oreja. Vengate, hacerle algo. Y dice, yo soy como si fuera sordo, no oigo. Como si fuera mudo, no abro la boca. 1 Corintios capítulo 6, déjame leerte algo más. Porque a veces el fraude se produce dentro de la iglesia y eso es también muy doloroso. Y entonces porque sos hermano y demás, puede que haya un engaño, que uno quede con una deuda muy grande y se haga un escándalo. Y estas personas vayan a juicio y todos digan, ¿de qué iglesia sos? De puertas abiertas. Bueno, hay que cerrarla un poco, porque si no... Y entonces Pablo les explica, aprendan a ser mansos y a sufrir el ser defraudados. 1 Corintios capítulo 6, versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Porque vosotros cometéis el agravio y defraudáis en esto a los hermanos. ¿En qué lo defraudo? En que no sabéis que los injustos no heredarán, ¿ves la palabra? Heredarán el reino de Dios. ¿Y quién lo va a heredar? Los mansos. No erréis. Y entonces pone una lista, pero con la idea de ponerte el fraude, ¿no? Ni los fornicarios, ni los idólatras, y sí, dicen ellos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, sí. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y entonces está diciendo, ustedes defraudan a la iglesia al llevar esto a juicio y ensucian el nombre de Dios, porque Él es manso. Porque Él fue llevado por 5, 6, 7 juicios que no eran legales y los aceptó. Y dice la Biblia hablando de esto, y no abrió su boca, enmudeció como un cordero. ¿Por qué esta figura del cordero? Porque es manso, se acostumbró a las manos del Padre. Está domesticado.
Y si nosotros somos de alguien que está acostumbrado a la mano del Padre, tenemos que actuar de la misma manera. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Algunos se salieron del camino? Porque esto es para el manso, ¿no? Porque va a venir el fraude, el desengaño, el dolor, quizás de las personas que más amamos o confiamos. Porque a Jesús no lo entregó un extraño, sino su amigo, el que se sentaba en el lado de honor, el que de mi pan comía. Y entonces el manso permanece en silencio y sufre el agravio para no dañar a todos. ¿Entiendes? Bueno, ahí paró uno en uno de los lagos del sur, Ruta 40, vayan chicos en bicicleta, está como a 10 días de acá. La economía. Pasa otro camión que te sacude y es el tema de la economía. Dice el versículo 16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Otra vez con los mansos. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros, como el humo. El impío toma prestado y no paga. El manso toma prestado y paga. O no toma prestado, o presta. Mas el justo tiene misericordia y da. Fíjate la idea acá, ¿no?, de sufrir, lo que decíamos antes, ¿no? Él dio, pero el otro no le paga. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Quizás la economía sea lo que te rompa la mansedumbre o que te termine de tirar afuera de la ruta. Porque como decíamos, todos los mensajes de esta sociedad son para sacarte la paz. Y entonces yo tengo 51 años y nunca he escuchado que este país va a andar bien. Toda la vida escuché el noticiero que va a andar mal. Así que si me lleno de eso todos los días, nunca escuché en este país que no hay más tarifazos. Siempre escuché que hay más tarifazos. Toda la vida escuché. Siempre va a ser así. Así que te digo una profecía. Las cosas van a aumentar. Pero no te... ¿Viste esa locura de aumenta la nafta? Dice, sale todo, la radio, mañana aumenta la nafta. ¿Qué hacen todos? Van a cargar, están 5 horas, calcular lo que perdés, lo que cobrás por hora, lo que perdés ahí por ahorrarte que subió $1. Y están todos, una locura, ¿viste? Una cola ahí, no te colaste, no, porque son las 12:01 y aumentó. Y entonces todo el mundo, qué locura, ¿no? Perdiste la paz. Y todo el tema económico y escuchar que aumentó y la bolsa en Chicago, ¿qué me importa? Si no tengo 2 granos de maíz en la alacena, ¿qué me importa la bolsa? ¿Cómo cambió y esto y cuánto vale el dólar? Y te llenas de todas esas tonterías que la gente habla y está bien que hable y sepas más o menos algo como para introducir tu mensaje, pero no te metas en la misma locura. Ahora, qué bueno que es este pasaje. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque Jehová sostiene a los justos. Es decir, tenemos un apoyo económico, estamos cimentados en la mejor de las bolsas, en los negocios del Padre, en los negocios del reino. Y Él no te va a hacer faltar nada. Pero ahí hay una cosa en la mentalidad que tenemos que cambiar. Tenemos que pensar en días y no en otros márgenes. Tenemos que aprender a disfrutar de lo que Dios nos da día a día. Por eso dice, los días del justo. Decía Gerardo Ferace, ¿se acuerdan cuando estuvo en la conferencia y él decía, somos muy pretenciosos de contar 30 años, ¿no? ¿Se acuerdan? Y decía, somos muy pretenciosos de decir, cumplimos 30 años. Tendríamos que aprender a contar los días. Por eso dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la palabra de Dios casi obligadamente con todo el sistema de este país nos va llevando a eso, ¿no? Porque claro, antes la clase media en la Argentina hablaba de cuánto uno ganaba mensualmente. Entonces decía, yo por mes gano. Ahora, en los lugares donde hay mayor estabilidad, las personas no cuentan en meses, no cuentan en semanas, no cuentan en quincenas, cuentan en años. Entonces los americanos dicen, yo gano al año tantos cientos de miles de dólares, porque sus expectativas son enormes, años, al año lo gana. O sea, él va a vivir todo eso, ya lo tiene asegurado en su cabeza, por la estabilidad, por todo lo que ve.
Ahora el argentino de clase media pensaba en meses. Yo gano al mes, después tuvimos trabajos quincenales, semanales, y es como que la economía nos va llamando a la Biblia, ¿no? Voy a comer hoy. Y entonces dice, pensá en términos de días. Cuando Faraón se encuentra con Jacob, le dice, ¿cuántos son los días de tus años? Cuando lees la genealogía en Génesis capítulo 5, lees y vivió, y los días de Matusalén fueron, y después nombra los años, pero los días. Es decir, tenemos que aprender a disfrutar el día y las vivencias y lo que Dios nos ofrece día a día. Tuve el vaso de leche, tuve el plato de sopa, dormí feliz, terminé un día. Yo le contaba cuando fuimos a pescar a la costa, la llevamos a Marielita y ella se perdió un espectáculo. Yo le decía, lo mejor que me pasó en la costa fue un momento especial. Un momento cuando a la madrugada me levanté para ir a pescar. Había estado pescando hasta la noche, 12, 1, no recuerdo. Después nos acostamos y otra vez a las 5 de la mañana me levanté para estar ahí pescando otra vez. Ahora, habíamos escuchado todos los sonidos de los pájaros a la noche y todo el bullicio que hay en la isla, toda esa vida que hay de noche. Y hubo un momento entre el que el sol salía o estaba por salir que hubo un silencio. Los pájaros de la noche ya no cantaban. A los de la mañana no le tocaba cantar. Y entonces hubo un silencio, hay un espacio terrible de que nadie cantaba hasta que amaneció y salió el sol. Y yo estaba rodeado de árboles y todos los pájaros se posaron alrededor de los árboles y empezaron a cantar con unas ganas, porque el sol salía. Y entonces yo pensé, ¿quién le enseñó a un pichón de Venteveo que había nacido ayer, que al otro día iba a amanecer? ¿Quién le enseñó? Nadie. Cuando cayó la noche pensó que todo eso era la vida, que se había terminado, que no había más nada, que solo había silencio y nada más, pero salió el sol. Y cuando salió el sol, todos los pájaros que habían disfrutado el día anterior salieron contentos, como diciendo, hay un nuevo día, lo voy a vivir. Y yo estaba con la caña ahí temblando, como si me dijeran, hermano, cante usted también, tiene un nuevo día, disfrútelo. Y entonces pensé en ese pasaje, enséñanos a contar nuestros días. ¿Usted a qué distancia vive? Porque en lo económico Dios nos está enseñando a vivir el día a día y disfrutar del pan que Él nos da, como dice en su Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, danos hoy. O usted pide para la semana si ya no ora más, ¿no? O para el mes. O como los americanos, para el año. Ya tengo asegurado $185,000 al año. Pero gracias a esta economía nos va llevando a la misma palabra y a vivir el día a día, disfrutarlo y a dar gracias. ¿Amén? ¿Estás ahí o estás contando los años? No les pongo los pasajes yo, ¿eh? Ellos están pensando si saltan o si siguen viviendo. Hay uno más, hay dos más, pero voy a hablar de este. Y es la especie. Quizás cuando hablo de la especie estoy hablando de la descendencia, de los hijos. Y uno está a veces preocupado por los hijos y no por uno mismo. Pero dice la Biblia, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y escuchaba a un amigo, una persona conocida que había caído en preso, y él decía, porque mis hijos tenían hambre, tuve que robar. Y atacó a una persona. Y uno es como que se justifica porque por la descendencia uno puede perder la mansedumbre, ¿no? Es como si tuviera derecho a delinquir porque lo hace por los hijos. Me obligaron, lo tuve que hacer. Y entonces ahí ese pasaje en el Salmo 37, dice el versículo 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Ves que no es cuando tiene tiempo de abundancia, sino que siempre presta? Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien. No quiero hacer el mal por mis hijos y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Está bueno saber que cuando cuando Noé, dice en Génesis capítulo 7 que venían de dos en dos
¿Se acuerdan? Las especies. Y primero nombra a Noé, dice, estaba Noé y su esposa, sus hijos, Sem, Cam, Jafet, sus esposas, o sea, cada uno de a dos, y después todos los animales según su especie, y entraron en el arca, ¿no? Y a veces uno por la familia podría perder el quedarse ahogado y empezar a hacer lo malo. Pero los justos y los mansos heredarán la tierra. No hay personas, no descubro personas más mansas que este hombre ahí en medio de una generación tan turbulenta como la nuestra, Noé. Dios le manda cosas y él simplemente obedece, pero permanecen de dos en dos. ¿Querés permanecer? ¿Querés bendecir tu descendencia? Seguí junto con tu esposa. Seguí junto con tu esposo. De dos. Macho y hembra. Los animalitos venían juntos. Los dos gusanitos, elefanta y elefante, pero de a dos. Juntos, unidos, para sobrevivir. Y Dios se va a encargar de que tus hijos sean de bendición, porque sos el ejemplo, porque sos la visión, porque sos lo que ellos ven y han de heredar la tierra. Es increíble porque ellos heredaron la tierra. Cuando el arca desciende, toda la tierra es de ellos. ¿Y qué habían hecho? ¿Habían conquistado todos los reinos, matado toda la gente? No, simplemente fueron mansos, obedecieron a Dios. Entonces él está diciendo, nunca he visto que la descendencia de un justo mendigue pan, que los hijos de un siervo tengan que sufrir necesidad. Si ofreciste tu tiempo a Dios, estás bendiciendo a tus hijos. Es el mejor lugar donde podés estar, bendecir a las personas sirviendo a Dios. Pero tengo que ocuparme de mis hijos. Y ocupate de la cosa de Dios y te estás ocupando de tus hijos. Le decía a un hermano que toda la vida hemos escuchado eso de las prioridades, ¿no? De los globitos de las prioridades, Dios, la familia. Si todo está metido en un solo globo, en Dios. Y si servís a Dios, es lo mejor que podés hacer por tu familia, por tu trabajo, por la sociedad. Si Él siempre es primero. Y los hijos tuyos no estarán desamparados, no habrá ninguna cosa que te pueda sacar. Isaías 52:14. Déjame leerte este versículo. Y nos queda un camión para otro día. ¿Está bien? No escucho a nadie despierto. ¿Había uno despierto? Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando de Jesucristo y el primer cuadro, el segundo en realidad cuadro de acerca de Él, es de un rostro desfigurado. Yo no sé si has visto en el hospital o si te ha tocado ver de cerca personas desfiguradas, pero está hablando de un hijo desfigurado en favor de tus hijos. Así que Dios es como que el Padre permitió que el rostro de su hijo fuera desfigurado más que el de ninguna otra persona desfigurada de la tierra. ¿Has visto gente desfigurada? Jesús era más. Y lo que está diciendo este pasaje es que el Padre lo permite en su Hijo para salvar a tus hijos, para salvarte a vos. No había nada, ninguna referencia en la visión de aquel rostro que hiciera recordar que era Jesús. Una señora fue golpeada por su esposo de tal manera y cortada en la cara, que cuando la vecina de enfrente salió a ayudarla por los gritos y no sabía si era en realidad Emma o era otra persona, no podía reconocerla. De eso está hablando acá, o sea, vas a dejar a Dios porque decís, bueno, por la descendencia, por los hijos. A veces son la misma familia la que te dice, ¿por qué no vas por el camino negro, no? Papá, ¿siempre vas a ser tan honesto? ¿Por qué no compras esto robado o vendés esto acá, allá? ¿Siempre vas a ser así? Pero dice que el Padre mismo desfiguró o permitió que el rostro de Jesús, en el rostro de Jesús no hubiera referencia para decir que era Él, en favor de los hijos de los hombres, de tu hijo y de mi hijo. ¿No es increíble? Dios está pensando en nuestra descendencia. Por eso no hay nada que pase al costado que pueda tumbarme y llevarme a otro camino. Soy feliz. Y que no te cueste vivir la felicidad o el gozo de la relación con Dios en la paz interna. No te dé vergüenza decirlo en medio de una sociedad. A veces hasta da vergüenza decir soy feliz en una sociedad tan deprimente.
pero necesitas que las personas puedan cambiar de camino, que el camión dé la vuelta y que te siga. Sigue la mansedumbre, dice la Escritura. Jesucristo hizo el llamado y nos llamó a todos a ser como Él. Dice el Salmo 37 que leímos, fíjate qué fácil de memorizar, 37, 37. Mira al hombre justo, porque hay un final, y ahí está la palabra bienaventurado, dichoso, para el hombre de paz. ¿Cuál es el fin de esta película? La paz, la felicidad. El que encontrarán la felicidad y llegarán al destino de encontrarse con el mismo Dios, que es manso y humilde de corazón. Vamos a orar. Quizás te encontrás aquí del otro lado del camino y quizás estás acá y el viento de un gran camión te tiró afuera, pero quizás ni siquiera entraste en el camino y en tu corazón no hay paz. Tenés que encontrarte esta noche con Jesús, porque Él te ha traído para que con su mano Él pueda hacerte una persona nueva y pueda cambiar todo lo que hay en tu corazón en paz y pueda llenarte de paz y hacerte experimentar esta vivencia de vivir con gozo todos los días. ¿Y qué hace falta? Claro, no te hablé de lo último, pero lo último hablaba de la culpa. Hay un sentimiento de culpa por el pecado que hemos cometido, por las cosas malas que hicimos, que pensamos. Pero Él es nuestro defensor, el que murió por nosotros, el que entregó a su Hijo a un rostro desfigurado para poder abrazarte, para poder recibirte. Decile en tu corazón: Dios, perdona mis pecados. Sálvame, yo quiero ser como tú. Quiero que vengas a mi corazón, quiero que cambies mi vida ahora, desde este momento, y quiero empezar a caminar contigo. Decile en una oración sincera, con tu corazón, con tu mente. Ni las palabras hacen falta, solo Dios escucha tu corazón. Decile: vení a mí, sé que moriste por mí, sé que resucitaste, y hoy te quiero conocer. Seguimos orando. ¿Hay alguien que oró conmigo así, por primera vez? Levante su mano y bájelo otra vez. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que va a orar con usted? Amén. Dios te bendiga, querido. ¿Hay alguien más que le dice a Dios: yo estuve fuera del camino, quiero volver? Levante su mano. Amén, querido. Dios te bendiga. Alguien va a orar con vos. ¿Hay alguien más? El Señor te llama y Él es manso y quiere hacerte como Él. Levanta tu mano, decile a Dios: yo te abro el corazón. Amén, amén. Muy bien. Nosotros andamos en bicicleta, no puede ser que haya uno que no haya aprendido. Pero fui al trabajo que está a 7 kilómetros, 10 años en bicicleta. Así que hacía los 14 kilómetros todos los días y no hay nada que me preocupara más en ese camino que los camiones, porque los camiones son los que más accidentes producen. El camión te pasa cerca, o te absorbe o te tira, y entonces viajaba con esos miedos y pensaba en este pasaje como que el manso es alguien que va a otro ritmo, que va en bicicleta, y del otro lado de la carretera pasan camiones, ¿no? Camiones que te pueden hacer caer, camiones que te pueden aplastar, camiones que te pueden tirar a un lado de la ruta. Entonces, vamos a ver en esta noche, si podemos, 6 impactos de cruce contra los mansos. 6 impactos de cruce. Es decir, no choques frontales, sino los impactos de viento. Cosas que te pueden sacar del camino de la mansedumbre mientras vos vas caminando siendo parecido a Dios, llenándote de una viva paz. Los mansos son personas que son enseñables, que están aptas para aprender, que tienen la actitud de cambiar. Por eso el Salmo no habla de sugerencias, sino tiene todo imperativos y órdenes. Y dice: no te impacientes, confía, encomienda, guarda silencio, deja la ira. Todo órdenes. Porque a usted a su perro no le dice: por favor, vení acá, si querés comer porque ya te puse los chisitos.
Es decir, cuando usted tiene un animal doméstico, le da órdenes y que hace obedece. Como a mi perro que yo le decía vení y salía corriendo. Bueno, hay algunos que son locos, ¿no? Pero la idea del manso es que está dispuesto a aprender. Un escritor español dice, el analfabetismo moderno será no de aquellos que no saben leer ni escribir, sino de aquellos que no quieran aprender, a desaprender para volver a aprender. Es decir, vivimos en una sociedad que no quiere escuchar cosas nuevas. Y los analfabetos serán aquellos que no quieran aprender algo que los haga desaprender, dejar cosas que ya ha aprendido y que estaban mal para aprender cosas nuevas. Ahora el manso es una persona que aunque tiene la experiencia y tiene años y es un loro viejo, todavía quiere aprender. Por eso vienen las palabras ahí como órdenes para él. Tengo tanto para decir, espero que alguien me pare y me pegue. El primer camión que cruza, vos imaginate que venís en bicicleta, ¿no? Y cruza un camión y vas por el camino de la mansedumbre y cruza un camión que es la envidia. Por eso los primeros versículos del capítulo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortos, será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Está bueno saber que cuando cuando Noé dice en Génesis capítulo 7 que venían de dos en dos, ¿se acuerdan? Las especies. Y primero nombra a Noé, dice, estaba Noé y su esposa, sus hijos, Sem, Cam, Jafet, sus esposas, o sea, cada uno de a dos, y después todos los animales según su especie, y entraron en el arca, ¿no? Y a veces uno por la familia podría perder el quedarse ahogado y empezar a hacer lo malo. Pero dicen, los justos y los mansos heredarán la tierra. No hay personas, no descubro personas más mansas que este hombre ahí en medio de una generación tan turbulenta como la nuestra, Noé. Dios le manda cosas y él simplemente obedece, pero permanecen de dos en dos. ¿Querés permanecer? ¿Querés bendecir tu descendencia? Seguí junto con tu esposa. Seguí junto con tu esposo. De dos. Macho y hembra. Los animalitos venían juntos. Los dos gusanitos, elefanta y elefante, pero de a dos. Juntos, unidos, para sobrevivir. Y Dios se va a encargar de que tus hijos sean de bendición, porque sos el ejemplo, porque sos la visión, porque sos lo que ellos ven y han de heredar la tierra. Es increíble porque ellos heredaron la tierra. Cuando el arca desciende, toda la tierra es de ellos. ¿Y qué habían hecho? ¿Habían conquistado todos los reinos, matado a toda la gente? No, simplemente fueron mansos, obedecieron a Dios. Entonces él está diciendo, nunca he visto que la descendencia de un justo mendigue pan, que los hijos de un siervo tengan que sufrir necesidad. Si ofreciste tu tiempo a Dios, estás bendiciendo a tus hijos. Es el mejor lugar donde podés estar, bendecir a las personas sirviendo a Dios. Pero tengo que ocuparme de mis hijos. Y ocupate de la cosa de Dios si te estás ocupando de tus hijos. Le decía a un hermano que toda la vida hemos escuchado eso de las prioridades, ¿no? De los globitos de las prioridades, de Dios, la familia. Todo está metido en un solo globo, en Dios. Y si servís a Dios es lo mejor que podés hacer por tu familia, por tu trabajo, por la sociedad. Si Él siempre es primero. Y los hijos tuyos no estarán desamparados, no habrá ninguna cosa que te pueda sacar. Isaías 52:14. Déjame leerte este versículo. Y nos queda un camión para otro día. ¿Está bien? No escucho a nadie despierto. ¿Había uno despierto? Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más, y no reaccionar mal, dejar la ira, dejar el enojo. Dice Eclesiastés que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Viste cuando decís me sacaron? Y me sacaron de las casillas, decían antes los abuelos. Nadie más dice así, ¿no? Porque no saben ni lo que es las casillas. Pero me sacaron, se me salió el indio, se me cortó la cadena, en este caso de bicicletas. Se me salió la cadena. Y entonces dice el pasaje en Eclesiastés, no dejes
tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es decir, nadie te puede sacar de tu lugar si vos no querés. Eso es lo que está diciendo. Que la decisión de que se te salga el indio es tuya. ¿Viste? Te empiezan a aflorar las plumas acá. Se te sale el indio, el humo, ¿viste? No podés soportar y algo voy a hacer, me voy a vengar. La mejor venganza es el perdón y conservar la paz. Y ser defraudado, sí. En el original esta palabra de mansos tiene algo de sufrimiento, es decir, acepta el sufrir en bien de la paz interior, en bien de su propia paz, en bien de su propia salud y felicidad. Decide aceptar el fraude, ser defraudado y perdonar. No sé si califico, pero Dios le está hablando a los mansos, diciendo, si pasa la estafa, dice el Salmo 38, mirá ahí al lado, 38, versículo 13. Mas yo como si fuera sordo no oigo. Te voy al versículo 12 para que lo entiendas. Los que buscan mi vida arman lazos. Los que procuran mi mal hablan iniquidad. Están planeando fraudes todo el día. Me quieren engañar. Y él lo ignora, él no es un tonto, él sabe. Pero él no responde. Y entonces dice, mas yo como si fuera sordo no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones, porque tú, en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás. Él es tu abogado. Él va a responder. ¿Y vos qué tenés que hacer? Tenés que hacerte el sordo mudo. Y viene el engaño, viene el fraude, te engañaron. Y entonces tenés que esperar en Dios. No escuchó nada, hacele un juicio, métele esto, métele una bomba. Estaba viendo eso miré así en un zapping esos dibujos, filmaciones policiales, y explicaba al policía, ese es un hombre que quedó sin trabajo y que lo echaron. Lo estaban filmando, ¿viste la cámara en la calle? Estaba agachado y hace un fueguito, lleva alcohol y lo tira en un auto, ¿viste? Y lo incendia. Dice, ese es el auto del patrón. Y claro, es alguien que no quedó sordo-mudo, ¿no? Alguien que le empezaron a meter cosas en la oreja. Vengate, hacerle algo. Y dice, yo soy como si fuera son de que se te salga el indio, es tuya. ¿Viste? Te empiezan a aflorar las plumas acá. Se te sale el indio, el humo, ¿viste? No podés soportar y algo voy a hacer, me voy a vengar. La mejor venganza es el perdón y conservar la paz. Y ser defraudado, sí. En el original esta palabra de mansos tiene algo de sufrimiento, es decir, acepta el sufrir en bien de la paz interior, en bien de su propia paz, en bien de su propia salud y felicidad. Decide aceptar el fraude, ser defraudado y perdonar. No sé si califico, pero Dios le está hablando a los mansos, diciendo, si pasa la estafa, dice el Salmo 38, mirá ahí al lado, 38, versículo 13. Mas yo como si fuera sordo no oigo. Te voy al versículo 12 para que lo entiendas. Los que buscan mi vida arman lazos. Los que procuran mi mal hablan iniquidad. Están planeando fraudes todo el día. Me quieren engañar. Y él lo ignora, él no es un tonto, él sabe. Pero él no responde. Y entonces dice, mas yo como si fuera sordo no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones, porque tú, en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás. Él es tu abogado. Él va a responder. ¿Y vos qué tenés que hacer? Tenés que hacerte el sordo mudo. Y viene el engaño, viene el fraude, te engañaron. Y entonces tenés que esperar en Dios. No escuchó nada, hacele un juicio, métele esto, métele una bomba. Estaba viendo eso miré así en un zapping esos dibujos, filmaciones policiales, y explicaba al policía, ese es un hombre que quedó sin trabajo y que lo echaron. Lo estaban filmando, ¿viste la cámara en la calle? Estaba agachado y hace un fueguito, lleva alcohol y lo tira en un auto, ¿viste? Y lo incendia. Dice, ese es el auto del patrón. Y claro, es alguien que no quedó sordo-mudo, ¿no? Alguien que le empezaron a meter cosas en la oreja. Vengate, hacerle algo. Y dice, yo soy como si fuera sordo, no oigo. Como si fuera mudo, no abro la boca. 1 Corintios capítulo 6, déjame leerte algo más. Porque a veces el fraude se produce dentro de la iglesia y eso es también muy doloroso.
y entonces porque sos hermano y demás, puede que haya un engaño, que uno quede con una deuda muy grande y se haga un escándalo. Y estas personas vayan a juicio y todos digan, ¿de qué iglesia sos? De puertas abiertas. Bueno, hay que cerrarla un poco, porque si no... Y entonces Pablo les explica, aprendan a ser mansos y a sufrir el ser defraudados. Ser defraudados. 1 Corintios capítulo 6, versículo, lo que yo estoy cuestionando, es decir, si solamente los animales fuertes son los que van a sobrevivir, ¿por qué sobrevivió el conejo? La tortuga, ¿viste que no podía escapar? Y entonces empezaron a cuestionar así cosas, y entonces alguien escribió de sus seguidores, porque se asociaron con el hombre, y eso es una gran verdad. Ahora, cuando alguien dijo se asociaron con el hombre para sobrevivir y heredar la tierra, entonces ahí tuvieron que acortar las distancias de la creación evolutiva, es decir, los animales habían aparecido muchísimos años antes que el hombre. Una rana, 300.000 millones de años antes. Entonces, ¿cómo hizo la oveja para sobrevivir todo ese tiempo? Que entonces tuvieron que acortar los tiempos, estaban más cerca. Pero cuando uno lee la Biblia y vas al Génesis, por ejemplo, descubrís que el primer animal que se asocia con el hombre, ¿cuál es? No es la serpiente que habla con la mujer, ¿no? Ustedes saben que ahí es Satanás, no es el animal. Pero dice que la palabra en Génesis que Abel fue pastor de ovejas. Así que el primer animal en la historia que se asocia con el hombre, porque claro, no habría de sobrevivir de otra manera, es la oveja. Y esta tarde descubrí, mientras Hernán leía el Salmo 8, otro pasaje que apoya esta idea, ¿no? Cuando dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y el versículo que sigue dice todo lo que puso debajo de sus pies. ¿Y qué son? Lo primero, ovejas. Y parece que Dios hubiera empujado a la oveja hacia el hombre, pues diciendo, no te queda otra. O te sometés al hombre, te acostumbras a la mano del hombre, o no sobrevivís. Hubo tiempo que si usted viajaba por la Argentina para el sur, solamente veía ovejas. Hasta que se descubrió el petróleo y toda la productividad cambió. Había muchas más ovejas que personas. Y uno diría que era el país de las ovejas. Había dominado la tierra, el animal más tonto. ¿Cómo es que conquistó la tierra? No la recibió, el hombre la puso ahí a la oveja. ¿Entendés a dónde quiero llegar? Todos nosotros no nacemos como oveja, en realidad somos seres salvajes, dice la Biblia, pero esto de la mansedumbre es un proceso, ¿no? Muchas veces hablamos de la mansedumbre de los mansos, de esos dos personajes que habla la Biblia de manso, Jesús mismo y Moisés. Cuando habla de Moisés dice en Números capítulo 12, versículo 3, y este hombre era muy manso, más que todos los que habitaban la tierra. Lo que está diciendo ese muy y más es que había otras personas mansas, pero él era más manso. Era para siempre, otra vez con los mansos. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, como el humo. El impío toma prestado y no paga. El manso toma prestado y paga. O no toma prestado, o presta. Mas el justo tiene misericordia y da. Fíjate la idea acá, ¿no?, de sufrir, lo que decíamos antes, ¿no? Él dio, pero el otro no le paga. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Quizás la economía sea lo que te rompa la mansedumbre o que te termine de tirar afuera de la ruta. Porque como decíamos, todos los mensajes de esta sociedad son para sacarte la paz. Y entonces yo tengo 51 años y nunca he escuchado que este país va a andar bien. Toda la vida escuché el noticiero que va a andar mal. Así que si me lleno de eso todos los días, nunca escuché en este país que no hay más tarifazos. Siempre escuché que hay más tarifazos. Toda la vida escuché, siempre va a ser así. Así que te digo una profecía, las cosas van a aumentar. Pero ¿viste esa locura de aumenta la nafta? Dice, sale todo, la radio, mañana aumenta la nafta. ¿Qué hacen todos? Van a cargar, están 5 horas, calcular lo que perdés, lo que cobrás por hora,
lo que perdés ahí por ahorrarte que subió un peso. Y están todos, una locura, ¿viste? Una cola ahí, no te colaste, no, güey, porque son las 12:01 y aumentó. Y entonces todo el mundo, qué locura, ¿no? Perdiste la paz. Y todo el tema económico y escuchar que aumentó y la bolsa en Chicago, ¿qué me importa? Si no tengo 2 granos de maíz en la alacena, ¿qué me importa la bolsa? ¿Cómo cambió y esto y cuánto vale el dólar? Y te llenás de todas esas tonterías que la gente habla y está bien que hable y sepas más o menos algo como para introducir tu mensaje, pero no te metas en la misma locura. Ahora, qué bueno que es este pasaje. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque Jehová sostiene a los justos. Es decir, tenemos un apoyo económico, estamos cimentados en la mejor de las bolsas, en los negocios del Padre, en los negocios del reino. Y Él no te va a hacer faltar nada. Pero hoy hay una cosa en la mentalidad que tenemos que cambiar. Tenemos que pensar en días y no en otros márgenes. Tenemos que aprender a disfrutar de lo que Dios nos da día a día. Por eso dice, los días del justo. Decía Gerardo Ferace, ¿se acuerdan cuando estuvo en la conferencia y él decía, somos muy pretenciosos de contar 30 años, ¿no? ¿Se acuerdan? Y decía, somos muy pretenciosos de decir, cumplimos 30 años. Tendríamos que aprender a contar los días. Se encuentra con Jacob, le dice, ¿cuántos son los días de tus años? Cuando lees la genealogía en Génesis capítulo 5, lees y vivió, y los días de Matusalén fueron, y después nombra los años, pero los días. Es decir, tenemos que aprender a disfrutar el día y las vivencias y lo que Dios nos ofrece día a día. Tuve el vaso de leche, tuve el plato de sopa, dormí feliz, terminé un día. Yo le contaba cuando fuimos a pescar a la costa, la llevamos a Marielita y ella se perdió un espectáculo. Yo le decía, lo mejor que me pasó en la costa fue un momento especial. Un momento cuando a la madrugada me levanté para ir a pescar. Había estado pescando hasta la noche, 12, 1, no recuerdo. Después nos acostamos y otra vez a las 5 de la mañana me levanté para estar ahí pescando otra vez. Ahora, habíamos escuchado todos los sonidos de los pájaros a la noche y todo el bullicio que hay en la isla, toda esa vida que hay de noche. Y hubo un momento entre el que el sol salía o estaba por salir que hubo un silencio. Los pájaros de la noche ya no cantaban. A los de la mañana no le tocaba cantar. Y entonces hubo un silencio, hay un espacio terrible de que nadie cantaba hasta que amaneció y salió el sol. Y yo estaba rodeado de árboles y todos los pájaros se posaron alrededor de los árboles y empezaron a cantar con unas ganas, porque el sol salía. Y entonces yo pensé, ¿quién le enseñó a un pichón de Venteveo que al otro día, que había nacido ayer, que al otro día iba a amanecer? ¿Quién le enseñó? Nadie. Cuando cayó la noche pensó que todo eso era la vida, que se había terminado, que no había más nada, que solo había silencio y nada más, pero salió el sol. Y cuando salió el sol, todos los pájaros que habían disfrutado el día anterior salieron contentos, como diciendo, hay un nuevo día, lo voy a vivir. Y yo estaba con la caña ahí temblando, como si me dijeran, hermano, cante usted también, tiene un nuevo día, disfrútelo. Y entonces pensé en ese pasaje, enséñanos a contar nuestros días. ¿Usted a qué distancia vive? Porque en lo económico Dios nos está enseñando a vivir el día a día y disfrutar del pan que Él nos da, como dice en su Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, danos hoy. O usted pide para la semana si ya no ora más, ¿no? O para el mes. O como los americanos, para el año. Ya tengo asegurado $185,000 al año. Pero gracias a esta economía nos va llevando a la misma palabra y a vivir el día a día, disfrutarlo y a dar gracias. ¿Amén? ¿Estás ahí o estás contando los años? Y no hay nada que pueda pinchar nuestra paz. ¿Viste cuando tenés un poquito nomás de aire en la bicicleta? ¿Qué pasa? Agarrás un clavo ahí o los que van en moto, o explota o se desinfla, ¿no? Eso pasa con alguien que no ha descubierto la llenura de Dios. O explota, reacciona mal, o te desinflás, te venís abajo.
Pero cuando estás lleno, sos como esas ruedas nuevas que han hecho. Yo decía siempre, el que descubra y haga las gomas, viste, para las motos que no se pinchen, ese va a ser un millonario. Y se descubrí, ya se hacen, ¿no? Comprarlas, que son todos de caucho, completa. Y no hay nada que pueda hacerla explotar ni desinflar. Eso es una persona mansa. Ahora yo estoy asumiendo que vos sos manso o mansa. Y entonces vamos a descubrir otras cosas, aquellas cosas que van en contra de la mansedumbre. Jesucristo siempre usó las Escrituras para hablar de su mensaje. Él estaba enseñando las bienaventuranzas, pero no estaba enseñando algo que estuviera fuera de la palabra. Él estaba tomando su Biblia, que era el Antiguo Testamento, y de ahí sacaba los versículos de los que hablaba. Por eso en tu Biblia, si tenés una Biblia de estudio, abajo de cada una de las bienaventuranzas tenés un versículo diciendo Jesús habló de este pasaje. No es que estaba inventando algo nuevo, quizás lo estaba aplicando de otra manera o usando otras palabras para decir lo mismo. Por ejemplo, cuando dijo bienaventurados los pobres, estaba hablando de Isaías 57:15, que dice, yo habito en la altura y en la santidad con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y estaba hablando de bendiciones para los pobres de espíritu. Cuando habló de bienaventurados los que lloran, podría mencionar el Salmo 126:6, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, es decir, lloran y serán felices. O Isaías 61, que habla de que Él consolará a los que lloran. Y entonces cuando también después habla de los limpios de corazón, el Salmo 24:3-4 dice, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Es decir, ¿quién va a ver a Dios, en otras palabras? Y entonces Él está haciendo un discurso y en sus sentencias está resumiendo la misma palabra de Dios. Ahora, cuando habla de los mansos, ¿de qué capítulo habla del Antiguo Testamento? Bueno, habla del Salmo 37. Vamos a ir al Salmo 37, porque en el Salmo 37:11 es de donde Jesús está tomando esta bienaventuranza. Y dice así, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, fíjate, con abundancia de paz, apacible, apacible. Los mansos heredarán la tierra. Entonces él toma estas palabras que escribió David, inspirados por el Espíritu Santo, y las explica en el Sermón del Monte. Bienaventurados, felices los mansos, los apacibles, porque van a heredar la tierra. No te puede empujar la envidia. Un escritor italiano, Petrarca, él dice que el hombre apacible tiene 4 enemigos: la avaricia, la ambición, la envidia y el orgullo. Yo cuando leí eso dije, lo escribió bien, pero al revés, porque bíblicamente es primero el orgullo, después la envidia, después la ambición y después la avaricia. Porque el pecado original, el que se genera en Satanás, es el orgullo. Él se creyó más que todos. Después miró a Dios, segundo pecado, la envidia, vio que Dios era más. Tercero, la ambición, seré como es, seré. Y pondré mi trono en los lugares del norte, ambición. Avaricia, cuarta, no quiso compartir con nadie. Y entonces parece que ese está en ese proceso, ¿no? Cuando uno se cree, el problema es creernos más que los demás. Porque si uno no tiene orgullo, entonces no tendrá envidia, ¿ves? Y ahí viene el valor de la humildad, estar satisfecho con lo que uno es, o entender lo que uno es. Alguien dice, está más preocupado por los de abajo que por los de arriba, en dar. Estar más preocupado por ayudar a los que tienen menos que mirar a los que tienen más. La avaricia es la peor de los sentimientos porque destruye al que lo posee. Lo cité al Chavo del Ocho ya, ¿no? La envidia mata el alma y la envenena, ¿era así? Un escritor escribió eso. Es un veneno que destruye solo al que lo posee. Es decir, el que envidia se destruye a sí mismo. Otro escritor dice, la envidia dura más que el disfrute de aquel que tiene las cosas. Es decir, la envidia es más larga. Quizá el que tiene las cosas ya no la disfruta. Fue corto el tiempo, pero el que sigue envidiando. La envidia es un insulto a uno mismo. Es como decir, castigarse uno solo. ¿Cómo yo no lo alcancé? ¿Cómo yo no fui así? Y entonces puede pasar el camión de la envidia y puede moverte el camino. El Salmo 73 es un ejemplo de eso, ¿no? Otra vez, ahí no es David, sino Asaf, y parece que estuvieran escribiendo el mismo pasaje, porque uno es el 37, pero si vos movés el 7 y lo pones adelante, es el 73, y dice ahí en la escritura 73, Salmo
Versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi salí del camino. Por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así que detenga su bicicleta ahí antes que caiga. Pare un poquito si hay sentido un sentimiento, si tiene en el corazón un sentimiento de envidia, no se salga porque puede ser que lo lleve a salirse del camino. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible, esto es manso, es vida a la carne. Esto de la mansedumbre es un proceso, ¿no? Muchas veces hablamos de la mansedumbre de los mansos, de esos dos personajes que habla la Biblia de manso, Jesús mismo y Moisés. Cuando habla de Moisés dice en Números capítulo 12, versículo 3, y este hombre era muy manso, más que todos los que habitaban la tierra. Lo que está diciendo ese muy y más es que había otras personas mansas, pero él era más manso. Es decir, que la mansedumbre tiene un proceso y tiene como un estado. Es decir, hay otro versículo que dice, sigue la mansedumbre. Es como que vas avanzando en la mansedumbre, como cuando vas adiestrando a un caballo salvaje hasta hacerlo manso. Leí hace poco de un hombre, un inglés, que compró un toro que había nacido y había sido preparado para las corridas. Un toro preparado para morir peleando. Y él lo compró para salvarlo y solamente lo acarició y hoy es como un perrito, igual que un perrito. Se acostumbró a la mano. Por eso nosotros, si vamos a heredar la tierra, tenemos que entender que la mansedumbre es un proceso, es un crecimiento, es un camino, es una forma de llegar a ser la misma esencia de él, porque él dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Y entonces estamos en un camino, en un proceso, alcanzando y acostumbrándonos a la mano de Dios. ¿Estás acostumbrada o acostumbrado a la mano de Dios? A la mano de Dios que te acaricia, la mano de Dios que te cubre, la mano de Dios que te disciplina y te da en la cola. ¿Te acostumbraste a la mano de Dios que te hace dormir en las noches y que te levanta a la mañana? Es decir, si vamos acostumbrándonos a la mano de Dios, eso es para traer paz a nuestra vida. Nuestra relación con Dios trae paz a nuestra vida. Y cuando abundamos de paz, somos entonces apacibles, estamos llenos de paz. Y no hay nada que pueda pinchar nuestra paz. ¿Viste cuando tenés un poquito nomás de aire en la bicicleta? ¿Qué pasa? Agarrás un clavo ahí, o los que van en moto, o explota o se desinfla, ¿no? Eso pasa con alguien que no ha descubierto la llenura de Dios. O explota, reacciona mal, o te desinflás, te venís abajo. Pero cuando estás lleno, sos como esas ruedas nuevas que han hecho. Yo decía siempre, el que descubra y haga las gomas, ¿viste?, para las motos que no se pinchen, ese va a ser un millonario. Y se hacen, ¿no? Comprarlas, que son todos de caucho, completa. Y no hay nada que pueda hacerla explotar ni desinflar. Eso es una persona mansa. Ahora yo estoy asumiendo que vos sos manso o mansa. Y entonces vamos a descubrir otras cosas, aquellas cosas que van en contra de la mansedumbre. Jesucristo, y entonces hubo un silencio, hay un espacio terrible de que nadie cantaba hasta que amaneció y salió el sol. Y yo estaba rodeado de árboles y todos los pájaros se posaron alrededor de los árboles y empezaron a cantar con unas ganas, porque el sol salía. Y entonces yo pensé, ¿quién le enseñó a un pichón de Venteveo que había nacido ayer, que al otro día iba a amanecer? ¿Quién le enseñó? Nadie. Cuando cayó la noche pensó que todo eso era la vida, que se había terminado, que no había más nada, que solo había silencio y nada más, pero salió el sol. Y cuando salió el sol, todos los pájaros que habían disfrutado el día anterior salieron contentos, como diciendo, hay un nuevo día, lo voy a vivir. Y yo estaba con la caña ahí temblando, como si me dijeran, hermano, cante usted también, tiene un nuevo día, disfrútelo. Y entonces pensé en ese pasaje, enséñanos a contar nuestros días. ¿Usted a qué distancia vive? Porque en lo económico Dios nos está enseñando a vivir el día a día y disfrutar del pan que Él nos da, como dice en su Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, danos hoy. O usted pide para la semana si ya no ora más, ¿no? O para el mes. O como los americanos, para el año. Ya tengo asegurado.
$185.000 al año. Pero gracias a esta economía nos va llevando a la misma palabra y a vivir el día a día, a disfrutarlo y a dar gracias. ¿Amén? ¿Estás ahí o estás contando los años? No les pongo los pasajes yo, ¿eh? Ellos están pensando si saltan o si siguen viviendo. Hay uno más, hay dos más, pero voy a hablar de este. Y es la especie. Quizás cuando hablo de la especie estoy hablando de la descendencia, de los hijos. Y uno está a veces preocupado por los hijos y no por uno mismo. Pero dice la Biblia, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y escuchaba a un amigo, una persona conocida que había caído en preso. Y él decía, porque mis hijos tenían hambre, tuve que robar. Y atacó a una persona. Y uno es como que se justifica porque por la descendencia uno puede perder la mansedumbre, ¿no? Es como si tuviera derecho a delinquir porque lo hace por los hijos. Me obligaron, lo tuve que hacer. Y entonces ahí ese pasaje en el Salmo 37, dice el versículo 25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. ¿Ves que no es cuando tiene tiempo de abundancia, sino que siempre presta? Y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien. No quiero hacer el mal por mis hijos y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos desciende, toda la tierra es de ellos. ¿Y qué habían hecho? ¿Habían conquistado todos los reinos, matado a toda la gente? No, simplemente fueron mansos. Obedecieron a Dios. Entonces él está diciendo, nunca he visto que la descendencia de un justo mendigue pan, que los hijos de un siervo tengan que sufrir necesidad. Si ofreciste tu tiempo a Dios, estás bendiciendo a tus hijos. Es el mejor lugar donde podés estar, bendecir a las personas sirviendo a Dios. Pero tengo que ocuparme de mis hijos. Y ocupate de la cosa de Dios si te estás ocupando de tus hijos. Le decía a un hermano que toda la vida hemos escuchado eso de las prioridades, ¿no? De los globitos de las prioridades, Dios, la familia. Todo está metido en un solo globo, en Dios. Y si servís a Dios es lo mejor que podés hacer por tu familia, por tu trabajo, por la sociedad. Si Él siempre es primero. Y los hijos tuyos no estarán desamparados, no habrá ninguna cosa que te pueda sacar. Isaías 52:14. Déjame leerte este versículo y nos queda un camión para otro día. ¿Está bien? No escucho a nadie despierto. ¿Había uno despierto? Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Está hablando de Jesucristo y el primer cuadro, el segundo en realidad cuadro de acerca de Él, es de un rostro desfigurado. Yo no sé si has visto en el hospital o si te ha tocado ver de cerca personas desfiguradas, pero está hablando de un hijo desfigurado en favor de tus hijos. Así que Dios es como que el Padre permitió que el rostro de su hijo fuera desfigurado más que el de ninguna otra persona desfigurada de la tierra. ¿Has visto gente desfigurada? Jesús era más. Y lo que está diciendo este pasaje es que el Padre lo permite en su Hijo para salvar a tus hijos, para salvarte a vos. No había nada, ninguna referencia en la visión de aquel rostro que hiciera recordar que era Jesús. Una señora fue golpeada por su esposo de tal manera y cortada en la cara, que cuando la vecina de enfrente salió a ayudarla por los gritos y no sabía si era en realidad Emma o era otra persona, no podía reconocerla. De eso está hablando acá, o sea, vas a dejar a Dios porque decís, bueno, por la descendencia, por los hijos. A veces son la misma familia la que te dice, ¿por qué no vas por el camino negro, no? Papá, ¿siempre vas a ser tan honesto? ¿Por qué no compras esto robado o vendés el que ríe último, versículo 13? Ríe. Y entonces ellos están planeando, se están riendo y están diciendo, lo vamos a engañar. Va a la iglesia, es buenito, es un gil. Y el gil los giles son los seguidores del gauchito. Y entonces vamos a engañarlo y es tonto. Y se burlan y hacen planes
y hay fraude y estafa. Y no hay cosa que quizás me moleste más a mí en ese sentido que la injusticia, ¿no? O el ser defraudados. Trabajás, te pagan mal. Pagaste un trabajo, lo hicieron a medias. Entregaste dinero, préstamo, no te lo devolvieron. Sí, la estafa, ¿no? El ser engañados. Y entonces el manso no tiene respuestas y sigue esperando en Dios. Porque Dios va a apropiar de su defensa y dice, yo me voy a reír. El Señor se reirá de ellos porque ve que viene su día. Es decir, que en todos estos conceptos que le da al manso, dice todo lo demás, todo lo que está pasando, es solo un camión que pasa, es temporal. Es un sacudón, pero temporal, porque va a pasar. Todo en todo el pasaje siempre va diciendo, es solo un tiempo, es solo un momento. Viene la solución. Y entonces uno tiene que esperar y no reaccionar mal, dejar la ira, dejar el enojo. Dice Eclesiastés que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Viste cuando decís me sacaron? Y me sacaron de las casillas, decían antes los abuelos. Nadie más dice así, ¿no? Porque no saben ni lo que es las casillas. Pero me sacaron, se me salió el indio, se me cortó la cadena, en este caso de bicicletas. Se me salió la cadena. Y entonces dice el pasaje de Eclesiastés, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Es decir, nadie te puede sacar de tu lugar si vos no querés. Eso es lo que está diciendo. Que la decisión de que se te salga el indio es tuya. ¿Viste? Te empiezan a aflorar las plumas acá. Se te sale el indio, el humo, ¿viste? No podés soportar y algo voy a hacer, me voy a vengar. La mejor venganza es el perdón y conservar la paz. Y ser defraudado, sí. En el original esta palabra de mansos tiene algo de sufrimiento, es decir, acepta el sufrir en bien de la paz interior, en bien de su propia paz, en bien de su propia salud y felicidad. Decide aceptar el fraude, ser defraudado y perdonar. No sé si califico, pero Dios le está hablando a los mansos, diciendo, si pasa la estafa, dice el Salmo 38, mirá ahí al lado, 38, versículo 13. Mas yo como si